Bienvenidos a este video, licenciada y compañeros. En esta ocasión hablaremos un poco acerca del tema monopolio. Mi nombre es Ronald Alexander García Elías y a continuación mis compañeras se van a presentar. Bienvenida, licenciada y compañeros. Mi nombre es Patricia Angélica Flores. Bienvenidos, licenciadas y compañeros. Mi nombre es Helen Margarita Ábalos Abarca y vamos a dar inicio al tema el monopolio. Para eso vamos a ver lo que son unas definiciones. Marcela Astudillo Moya, en su libro Fundamentos de la Economía, define al monopolio como el fenómeno que se presenta cuando hay una sola empresa como único vendedor, que tiene bajo su dominio la producción y venta de una o varias ramas de la industria. En economía se emplea el término monopolio, compuesto por las voces griegas mono, que significa uno o único, y polen, que significa vender, para designar la situación en que un solo productor o vendedor posee el control total de un mercado. Cuando escuchamos la palabra monopolio se nos puede venir a la mente el famoso juego Monopoly, que tiene como fin que un jugador se apodere de todo el tablero o de la mayoría de las propiedades de este. Pues al relacionarlo en la práctica es igual. El monopolio es donde hay un solo vendedor con el control total sobre un bien o servicio y que éste no tiene competencia en el mercado. En conclusión, el monopolio es una estructura de mercado donde una única empresa ofrece un producto que carece de sustitutos y a su vez tiene un gran número de demandantes. Mi compañero continuará hablándoles sobre el tema. Tipos de monopolio. Empezaremos por definir el monopolio como un mercado de competencia imperfecta, el cual se caracteriza principalmente por la existencia de un único vendedor o también llamado ofertante y muchos compradores o demandantes. Así como bien nos explicaba anteriormente la compañera, pero nos podemos preguntar por qué existe un único vendedor. Pues esto se da por diversas razones y una de ellas son las barreras de entrada que más adelante se va a explicar cuando hablemos un poco acerca de las características. Como podemos observar, los tipos de monopolio son diversos. Empezaremos hablando un poco acerca del monopolio puro, el cual en ciertos casos es el gobierno quien toma gran protagonismo en él, por ser quien toma decisiones encaminadas a otorgarle de manera legal a una industria del sector, ya sea pública o privada, el derecho a ofrecer bienes o servicios de los cuales no existen sustitutos cercanos, logrando así situarse en un ambiente o posición en que es el único ofertante de un determinado servicio, logrando así un monopolio puro. Ejemplo de estos servicios podemos mencionar dos, los cuales utilizamos a diario como parte de nuestra vida y entorno, como lo es el del servicio de agua y el servicio de energía eléctrica. Seguidamente tenemos el monopolio natural. En este cabe resaltar la ausencia de competencia, la cual se da no porque le otorgaron el privilegio de ser los únicos ofertantes, sino porque pueden ofrecer el bien o servicio de la misma calidad a un menor costo, a comparación de otras empresas. Y claro está que los demandantes buscamos los precios más accesibles y de buena calidad. Por lo que si tenemos dos o más empresas que venden un producto, por ejemplo, existe una empresa que vende este producto a $50 y otra lo ofrece a $40 sin variar la calidad del bien. Bajo esta situación, claro está que los compradores acudirán a comprar el producto de la empresa que lo vende a $40, siempre y cuando sea de la misma calidad, por lo que las demás empresas, al no poder vender su producto, se retiran, naciendo así un monopolio natural. Luego tenemos el monopolio legal, en el cual existe una barrera de entrada para que otras empresas puedan ofrecer el mismo bien o servicio. Esto a consecuencia de figuras como una franquicia pública, una licencia gubernamental, una patente o por derechos de autor, las cuales son respaldadas bajo ley y que impiden a otros ofrecer lo que éstas ofrecen por tener el privilegio que otorga las figuras antes mencionadas. Como siguiente tipo de monopolio, tenemos el monopolio de emisión. Acá quienes entran en materia por lo regular o normalmente son los bancos de un país, los cuales ponen a circulación monedas o billetes.
Luego tenemos el monopolio de demanda. Este es denominado también como monopsonio o el monopolio del comprador, debido a que acá solo existe un comprador y muchos o numerosos vendedores, lo contrario a los monopolios antes mencionados, pero siendo también un mercado imperfecto. Como ejemplo de este tipo podemos mencionar el caso de la obra pública, en la cual el Estado es el único comprador frente a varias firmas constructoras que ofrecen o ofertan sus servicios. Seguidamente tenemos el monopolio de oferta, el cual es un mercado de competencia imperfecta. Acá es lo contrario al monopolio de demanda, ya que acá existe un ofertante y numerosos demandantes, dándole facultad al ofertante a decidir o influir sobre el precio de venta y la cantidad del bien o servicio que ofrece. El siguiente tipo es el monopolio discriminador de precios. Aquí lo que tenemos es a un ofertante o vendedor quien ofrece y vende sus bienes o servicios a distintos precios en distintos mercados. Pero, ¿por qué razón hace esto? ¿Cuál es el motivo? Pues con esto se pretende reducir la pérdida de eficiencia que éste provoca. Luego tenemos el monopolio fiscal, en el cual el Estado le concede poder o permiso para poder explotar un recurso generalmente natural, esto con la finalidad de recaudar impuestos y controlar la provisión de estos recursos. Monopolio bilateral. Acá podemos decir que la situación es un tanto más pareja, debido a que existe solo un vendedor y un solo comprador, y el precio y cantidad son definidos por la negociación que se dé entre estas dos partes, ya que no existen terceros. Como ejemplo, podemos exponer el caso de que puede existir un único ofertante de aviones de guerra y un único gobierno capaz e interesado de adquirirlo. Seguidamente tenemos el monopolio diferenciado. Acá se da la situación en la que el ofertante ofrece un mismo bien o servicio a diversos compradores a distintos precios respectivamente durante un mismo periodo de tiempo. Y como último tipo de monopolio tenemos el monopolio gubernamental, cuando un gobierno permite o crea un monopolio en un mercado. Esa es la esencia de un monopolio gubernamental, el cual lo protagoniza el gobierno con respecto a productos como el alcohol, el tabaco o petróleo, entre otros, en el cual la figura fiscal se da a la hora de comercializar estos productos, provocando para los consumidores un monopolio y para los ofertantes un monopsonio. A continuación, la compañera va a seguir explicando un poco acerca de cómo surgen los monopolios. ¿Cómo surgen los monopolios? Hemos visto que un monopolio da mucho dinero a la empresa que opera sola en el mercado. El monopolista puede poner el precio que quiera y como los clientes no tienen otra alternativa, muchos seguirán comprando. Podemos diferenciar las siguientes barreras o factores de entrada que pueden explicar la existencia de un monopolio, como por ejemplo el control de un recurso o factor productivo necesario para producir un bien. Que por ejemplo tenemos en una empresa que se llama Beers, que esta empresa se dedica a comercializar la explotación, la talla y el comercio de diamantes. Esta empresa controla todas las minas de diamantes del mundo, teniendo el monopolio de este valioso producto. El Beers ganó millones de dólares en varios años porque él tenía su monopolio y no tenía ni competencia ni nadie que le pudiera arrebatar el negocio de los diamantes. En el caso de las patentes, se premia el esfuerzo de investigación, el cual consiste en un derecho a explotar un bien durante un determinado tiempo, como por ejemplo podría ser la empresa Bayer, la cual comercializa medicamentos químicos para el campo, entre otros productos. Esta empresa representa o es un patente, la cual se dio la tarea de investigar y luego de tanto esfuerzo que hicieron, pudieron encontrar cómo elaborar la medicina y es por eso que se les premió con una patente, por lo cual son únicos que pueden elaborar dichos productos. Dice que ¿por qué existe la patente si van a perjudicar a los consumidores? El mayor precio es el coste que hay que sufrir por la existencia de las patentes. Y esto sería una ventaja para la empresa, porque ellos pueden decidir el precio que van
con el que van a vender su producto, ¿verdad? Al público. Y una desventaja de esto sería que si la empresa sube el precio y no deciden bajarlo, le afectará pérdidas con el tiempo, porque hay personas que cuando ven que el precio es muy caro, prefieren no consumirlo o no comprarlo. Tenemos la existencia de economías de escala, que en esta podemos poner un ejemplo, digamos, si hay 5 empresas que ofrecen el mismo producto al mismo precio y la misma calidad, una de estas 5 empresas vende, y sin embargo, digamos, una de estas 5 empresas vende más que las 4 restantes, esto por diversas razones, como por ejemplo el sitio donde estén ubicadas o la atención a los clientes, ¿verdad? Entonces las 4 empresas al no vender se retiran del mercado porque para ellos es inalcanzable vender lo mismo que el que vende más, dejando a esta otra empresa en solitario y convirtiéndose en monopolio por la existencia de economía de mercado. También tenemos el monopolio naturales, que podríamos poner de ejemplo la luz y el agua. ¿Por qué? Porque la luz y el agua solo pueden acudir a una empresa en ese caso. A las empresas que suministran estos imprescindibles bienes son por tanto monopolio, porque no aparecen más empresas que nos ofrezcan electricidad o gas a precios más baratos. Entonces, y como es la única empresa que está, entonces es como ya un monopolio ya directo, ya establecido, digamos. Un ejemplo podría ser, digamos, que si hay varias, digamos, empresas de luz y vienen o de agua, digamos, entonces sería bien difícil diferenciar cuál tubería es de cuál empresa o cuál cableado es de cuál empresa de electricidad. Entonces sería bien complicado en ese caso. También dice que la monopolización de un mercado garantiza a la empresa individual un beneficio económico a largo plazo mayor que el que podría obtener en el caso de que hubiera una o más empresas rivales en el mercado. Y tenemos un ejemplo de superioridad tecnológica, que me salté ahí. Que un ejemplo de podría ser que hayan 2 empresas, una que cuente con mano de obra de personas y la otra que posea máquinas las cuales puedan operar a un menor costo que la mano de obra. Por lo tanto, la empresa que cuente con máquinas podrá producir a un menor costo por superioridad tecnológica y dominaría el mercado, ¿verdad? Mi compañera le seguirá explicando acerca sobre el comportamiento del mercado monopolista. Muy bien, ahora vamos con el comportamiento del mercado monopolista. Dice que una empresa monopolista, como cualquier otro negocio, tiene que enfrentarse a 2 fuertes determinantes. Uno de ellos es un conjunto de condiciones de demanda del bien o servicio que produce. La principal condición es el precio, ya que cualquiera que sea el precio que quiera poner, solo podrá vender lo que las personas están dispuestas a comprar a ese precio. De esta forma, si el precio que pone es muy alto, venderá muy poco. Caso contrario, si el precio que propone es bajo, venderá más de ese producto. El otro determinante es que un conjunto de condiciones de coste que permitan cuánto tiene que pagar por los recursos que necesita para producir y por el trabajo requerido por su producción. Toda empresa debe ajustar su producción para maximizar sus beneficios, es decir, que pueda maximizar los ingresos por sus ventas y los costos que ha de incurrir para producir la cantidad del bien vendido. ¿Qué quiere decir esto? Que sus ingresos sean mayores al costo que tuvo para incurrir de producir un producto o servicio. De igual manera, el nivel de producción que maximiza los beneficios viene dado por la cantidad que permite poner el máximo precio posible. Siguiente lámina, compañero.
Luego tenemos las principales características del monopolio. La primera es que es un único producto y un único vendedor. Como al principio veníamos diciendo que el monopolio se trata de un solo vendedor en el mercado, que los consumidores se encuentran con un único producto que además es ofrecido por un solo vendedor, o sea, este que estamos hablando del monopolista. Y de esta forma no tienen otra alternativa para elegir por otro producto. La segunda característica es que el producto o vendedor puede influir. No solo puede influir, sino que lo hace. Puede influir sobre el precio y la cantidad de mercado. Esto se produce ya que no existe competencia en el mercado. Así que el monopolista puede poner el precio que le genere más ingresos y fabricar las cantidades que para él sean determinadas. La siguiente característica es que no existen bienes sustitutos. Como bien decía al inicio, no hay un producto o alguna empresa que venda este mismo producto y pueda sustituirlo. Otra de las características es que las barreras de entrada son muy grandes y pueden ser de varios tipos. Como nos mencionaban que las barreras de entrada son las vallas que complican o impiden que nuevos competidores participen en la industria, o a lo que se le puede llamar como fuerza de competencia. Y entre las barreras mencionaba mi compañero que estaban las barreras legales, y mi compañera mencionaba sobre las patentes y la licencia, que son difíciles de adquirir, como ella mencionaba de la farmacéutica, que pasó por años intentando adquirir esta patente. Otra de las características es que cuando existe un monopolio, la cantidad producida es menor y el precio es mayor que el de la competencia. Como solo es una única empresa la que fabrica ese producto o ese servicio, tiene como, digamos, como una determinada cantidad a producir. Y si su cantidad es mínima, su precio tiene que ser elevado para generar mayores ingresos. Otra de las características es que no hay posibilidad de entrada de nuevos oferentes, porque existen lo que son las barreras de entrada que mencionaba. Y por último tenemos que el aumento del precio afecta el precio de equilibrio al que se vende el producto. Y para entender esta última característica, vamos a ver la explicación del compañero del equilibrio del monopolio. Estrategias de fijación de precios. Una empresa monopolística sabe que no enfrenta competidores, por lo que puede influir directamente en el precio y cantidad de mercado. Es decir, que como ya anteriormente nos explicaba la compañera, en el monopolio se da la situación en la que solo existe un ofertante, por lo que este, al ser el único, puede influir en el precio casi a su antojo, así como en cuántas unidades va a producir y por qué casi a su antojo. Pues esto debido a que tiene un límite, el cual se lo impone la demanda, ya que, pues por ejemplo, si está a la venta una bebida u otro producto, por más que se, por más que se, por más que sea la única de su tipo, si a los compradores no les parece por su precio, si pueden prescindir de ella, lo harán y no la van a consumir. Y porque claro, si no estamos dispuestos a pagar X cantidad por un producto, no lo haremos. Entonces, ahí el límite del monopolio en cuanto a la fijación de precios. La elección óptima del monopolista consiste en maximizar sus beneficios, es decir, el punto en que puede generar más ganancias a un menor costo. En otras palabras, es la diferencia entre sus ingresos y costo de venta. Por eso ahí tenemos la fórmula de maximización, ¿verdad? Donde P es igual a precio, Q es igual a cantidad y C es igual a costos unitarios. Luego dice, la condición para la elección óptima es la misma que en el caso de la competencia perfecta. Esto significa que el ingreso marginal debe igualarse al costo marginal. En caso contrario, el monopolista podría aumentar sus beneficios modificando la cantidad que produce. Es decir, la condición consiste en la igualación entre el ingreso marginal, el cual es el aumento de los ingresos totales cuando se vende una unidad más de producto, también llamado precio. Entonces lo igualamos con el costo marginal, el cual es el coste
de producir una unidad más de determinado producto. Existe una importante diferencia entre la optimización del monopolio y de competencia perfecta. ¿Cuál es esta diferencia? La diferencia está en que para el caso de la optimización del monopolio es o va encaminada a la decisión de la empresa, la cual decide qué cantidad y a qué precio va a vender el producto, tomando en cuenta las utilidades. Por otro lado, la optimización de competencia perfecta, el ingreso marginal es igual al precio de mercado, el que toma como dado. Ahora explicaré un poco acerca del equilibrio de un monopolio. Primeramente, recordemos que un monopolio es una estructura de mercado en la cual solamente hay un oferente. Un ejemplo que podría darse es de las empresas petroleras en distintos países, como es el caso tal vez de México, de Costa Rica, en donde el mercado está en manos de una empresa, lo que se refiere a la producción, a la refinación del petróleo. Entonces tenemos solamente un oferente, que en realidad es una estructura de mercado en la que no podemos hablar de diferenciación de productos, en el sentido de que solamente hay un oferente en el mercado que produce un producto, que no tiene sustituto cercano. Algo sumamente importante de los monopolios y que caracteriza a estos es la existencia de barreras de ingreso al mercado. Este tipo de barreras pueden ser barreras legales, o esto se refiere cuando hay una ley que establece que determinada producción es monopolio de una cierta empresa, la creación de patentes, derechos de propiedad intelectual y este tipo de mecanismos también crean en el sentido de que la empresa que procede una patente es la que va a poder producir un determinado producto durante un cierto tiempo. Otras barreras son barreras naturales, generalmente causadas por economías de escala, o sea que el mercado o la producción del bien y es viable solo para una única empresa. Una segunda empresa en el mercado no sería rentable. Entonces, el mercado se convierte en un monopolio. Por esta razón, generalmente decimos que los monopolios son una estructura de información imperfecta o competencia imperfecta. Entonces, a continuación vamos a ver cómo el modelo de equilibrio, cómo es el modelo de equilibrio para una empresa monopolística. Tenemos entonces aquí la relación entre la cantidad y el precio. Entonces tenemos la demanda marcada de azul, que enfrenta a la empresa monopolística. Esta demanda que enfrenta a la empresa y monopolio es la misma demanda total del mercado, dado que al ser el único oferente en el mercado tendrá que hacer frente al 100% de la demanda. Algo importante en las empresas son los monopolios que tienen poder de mercado, o sea, no son tomadoras de precios como las empresas de competencia perfecta, perdón, que su precio está determinado por el mercado, sino que las empresas monopolísticas pueden elevar su precio sin perder todas sus ventas. Ahora, otro aspecto importante, aquí recordemos que es el ingreso marginal, el cual está marcado de rojo. En monopolio, el ingreso marginal no es igual a la demanda que enfrenta la empresa cuando ocurre competencia perfecta, sino que el ingreso marginal es en realidad la mitad de la demanda. Entonces, con respecto al eje vertical y con respecto al eje del precio, vemos que la línea del ingreso marginal sale del mismo punto, pero intercepta al eje de las cantidades en la mitad del punto donde la demanda intercepta al eje de las cantidades. Entonces, así tenemos la curva del ingreso marginal. Esta curva de ingreso marginal entonces tiene el doble de la pendiente de la curva de demanda. Tiene la misma intersección en el eje vertical y su intersección en el eje horizontal es la mitad de la intersección que posee la curva de demanda. La empresa monopolística busca maximizar sus ganancias. Para maximizar sus ganancias, entonces va a producir donde su costo marginal sea igual a su ingreso marginal. Entonces, vemos aquí la curva del costo marginal, el cual está marcado de celeste, y nos encontramos en este punto donde el ingreso marginal es igual al costo marginal. Así es que entonces este monopolio va a producir esta cantidad Q sub 1. El precio se va a determinar con respecto a la curva de demanda. Vemos entonces cómo el nivel de esta cantidad Q sub 1 subimos hasta la curva de demanda y ahí encontramos al precio, que en este caso el precio sería P sub 1. Para determinar el nivel de ganancia se requiere la curva de costo medio, la cual está marcada de amarillo.
Aquí hemos agregado la curva de costo medio que desciende hasta que intercepta al costo marginal y luego empieza a ascender. Entonces, el precio se va a comparar con el costo medio. Así se va a tener entonces la ganancia unitaria. Entonces, vemos aquí el costo medio que se obtiene y que se multiplica por la cantidad para obtener entonces la ganancia total de la empresa en monopolio, la cual está sombreada de color gris. Y es así como el mercado monopolístico llega a su equilibrio de mercado. A continuación, la compañera va a seguir hablando un poco acerca de los ejemplos de monopolio. Ejemplos de monopolio. Por ejemplo, tenemos el Microsoft, que es una compañía tecnológica multinacional. Es un monopolio por ser la mayor compañía de software para dispositivos informáticos. Tenemos Telmex, que es una empresa de telefonía mexicana que vende internet y líneas de teléfono. Tenemos Saudi Aramco, que es una compañía petrolera estatal de Arabia Saudita. Tenemos empresas de servicios de gas, que son empresas únicas en su país y ofrecen el producto a través de un solo medio, el cual no puede ser sustituido por otro igual. Tenemos las empresas petroleras, empresas de energía eléctrica, como por ejemplo del Sur. Tenemos NiSource Inc., que es una compañía de gas natural y electricidad en Estados Unidos. Tenemos Facebook, que es un servicio de redes sociales, como ya sabemos, ¿verdad? Tenemos ICI, que es una empresa pública argentina de agua corriente. Telefónica, que es una empresa multinacional de telecomunicaciones. Telecom, es una empresa argentina de telecomunicaciones también. Tenemos Google, que es un motor de búsqueda, el motor de búsqueda más utilizado en la web. Tenemos la marca Apple, que es una empresa de software y equipos electrónicos. Pemex, que es productora estatal de petróleo mexicano. Tenemos Peñoles, que es explotación de minas mexicanas. Televisa, que es un medio de comunicación en México, y Televisa, pero en este caso sería la que representa actores importantes de la economía mexicana a través del monopolio de la televisión privada. Y esto sería todo por parte de nuestro grupo. Muchas gracias por su atención prestada, licenciada y compañeros.